Bueno, no soy Indiana Jones, soy Jorge Vergara. ¿En qué te puedo ayudar? Jorge Vergara Madrigal es un personaje fascinante y enigmático que a través de los años se ha convertido en toda una celebridad. Después de todo, ¿cuántos empresarios mexicanos aparecen todos los días en el periódico o en eventos de la farándula? Es parte de la magia del éxito que Jorge Vergara ha sembrado. Lo que más nos intriga es, de más de 100 millones de mexicanos que somos, ¿por qué Vergara es tan exitoso? ¿Para qué quieren vueltas si lo que me quité fue el bigote nada más? No me quité otra cosa. ¿Qué tiene de especial? ¿Qué lo hace sobresalir? Algunos dirán, trabaja mucho, pero hay personas que seguramente trabajan más que él. Entonces, ¿de dónde viene tanto éxito? Yo creo que la creatividad y la imaginación es la base de lo que yo considero que cualquier persona necesita para tener éxito. Pongamos sobre la mesa lo que llamamos éxito. OmniLife, empresa de Jorge Vergara, genera ingresos anuales por más de $1,000 millones. Los derechos de transmisión de los partidos de las Chivas rondan en los $13 millones. Y tan solo por Chivacola gana alrededor de $7 millones. Y lo que yo tengo lo tiene todo el mundo cuando nace. La diferencia es que creas, lo reconozcas y lo crezcas. Aquel personaje que en sus inicios vendía carnitas es ahora uno de los empresarios más poderosos del país. Sin embargo, y aunque parezca increíble, en el 2006 estuvo a punto de perderlo todo. Hablan que es controversial, que excéntrico, etcétera, etcétera. Pero no es más que moverle el tapete a la gente que tiene mucho miedo. Jorge Vergara. Todos conocemos a Jorge Vergara, el flamante dueño de las Chivas y uno de los empresarios con mayor éxito en México. Todo un ejemplo a seguir. Uno de los momentos más sonados de su historia es cuando decide, motivado por un amigo cercano, comprar las Chivas del Guadalajara, uno de los equipos con más arrastre del país. Cuando un amigo mío de la escuela, socio Chiva, se me acerca y me dice, oye, en la Costa Grave están tratando de comprar las membresías de Chivas para vendérselas a una gente del DF, se van a llevar el equipo del DF. Y además, esta gente del DF además originalmente del América, entonces dices, oye, pues como que no se vale, ¿no? Comprar Chivas era algo que no se había pensado. Era como decir, voy a ir a comprar la Catedral de Guadalajara. ¿A quién le vas a comprar la Catedral, no? Si principalmente a la Catedral van fieles. Entonces ahí me empezó la idea de cómo lograr este objetivo. Pasaron 2-3 años en que pudimos consolidar la idea de cómo lograrlo. Y además el momento oportuno, y fue cuando empecé con Chivas. Parecía un reto casi imposible de lograr. Hasta la gente más cercana le aconsejaba no meterse en problemas. ¿Para qué? Si de todas formas, ya para ese entonces era un empresario muy exitoso. O sea, OmniLife ya estaba más que consolidada, generando ventas por más de $1,000 millones al año. Déjame decirte una cosa, yo no estaba muy de acuerdo, porque se le vinieron muchos problemas para poder comprar las Chivas y todo. Yo veía que pues era tan exitoso en todo lo que hacía y todo, y que en las Chivas iba a tener problemas. Es muy sabido que el fútbol nos encanta. Podemos decir que es el deporte nacional, después de comer, claro está. Vamos, una gran válvula de escape. Sin embargo, Jorge llegó a dicho deporte con otro tipo de motivación. Le gustaba algo el béisbol porque su papá les formó un equipo, lo formó precisamente por él, para que tuviera un equipo de amigos y jugaran el béisbol. Y lo nombró como capitán del equipo precisamente para que se hiciera responsable de él. ¿Y el fútbol? No era así aficionado al fútbol de niño. Bueno, les podemos asegurar que Slim no es precisamente fanático de las enchiladas suizas. Y véanlo. La pasión del fútbol no fue el drive, fue uno, el mantener Chivas dentro de Jalisco, ¿no? Yo creo que ya hemos perdido mucho y creo que perder Chivas iba a ser el colmo. Dos, cómo el fútbol puede ayudar a transformar a la gente. ¿Cómo podíamos lograr establecer un sistema que permitiera educar chavos? Inspirar a los niños, a los jóvenes. Que se convirtieran en líderes morales y verdaderamente influir en muchos niños en algo positivo. Para crecer, para lograr, para desarrollarse de otra manera.
Uno de los objetivos del empresario es cambiar la ideología de las personas para que puedan llegar a desarrollarse plenamente. He buscado desde hace muchos años apoyar a deportistas y nos apoyó para los Juegos Olímpicos de Sydney. Y estas formas nuevas principalmente va en hacer creer en las personas. Siempre he buscado el desarrollo no tanto en el trabajo, sino también como personas. Gente que crea en su país, en lo que está bien, en lo que tenemos que hacer para juntos lograr objetivos grandes. Vergara ofreció a los 196 socios del club $300,000 por cada acción que tuvieran, pero había muchos intereses de por medio. Y hasta los mismos fanáticos del equipo se mostraban reticentes de la compra. Pues primero, pues esa decisión de quererlo hacerlo. La segunda, de hacerlo, pues prácticamente sin recursos, porque Jorge se aventó el tiro de empezar a convencer a la gente, empezar a reunir los recursos y las estrategias financieras para poderlo comprar, ¿no? Y el tercero, yo creo que la mejor decisión es hacer mucho ruido, ¿no? Y para hacer ruido, Jorge se pinta solo. O sea que no hay tregua. No tregua, ¿por qué? Yo le voy a las Chivas y que le vaya a los Pumas y que le haga lo que quiera, que yo voy a hacer lo mío. Es un gran mercadólogo de sí mismo. Es una persona que rompe esquemas, ¿no? Estamos acostumbrados a que los empresarios sean de una o de otra manera. Jorge es como él es. Queremos que nos regales una foto para hacerte... ¿Una foto mía? Una foto. Va a salir re feo, man. ¿No? Es un empresario muy, muy capaz porque lo que ha hecho como empresa es fundamental, pero además yo creo que es una gente que no le da miedo. Los productos de OmniLife son muy llamativos y algunos dirían que hablan bastante sobre la personalidad de su dueño y creador. Por ejemplo, Ego, Magnus, Ulala, Estar Bien. ¿No notan un patrón? Efectivamente, todos los productos OmniLife ofrecen una vida mejor, alcanzar ideales, lo que en términos muy mercadológicos se llama arquetipos, o sea, todo aquello a lo que aspiramos ser. Yo me alivié con estos productos en una semana. Al empresario se le ha catalogado como polémico y controversial, aunque para él es solo un estilo de vida. Pues mira, yo creo que lo más divertido es cómo se le mueve el tapete a todo mundo, con todo lo que sucede alrededor, ¿no? Es curioso. Hablan que es controversial, que excéntrico, etcétera, etcétera. Pero no es más que moverle el tapete a la gente que tiene mucho miedo. Yo creo que el miedo es el patrón de educación de todos en este país. Y tú ves no usar calcetines. ¿En qué le duele a la gente? No sé. Sin embargo, a mucha gente le mueve el cuestionamiento de por qué usa calcetines. Pero no se atreve a enfrentar una pregunta tan estúpida como ¿por qué me pongo calcetines si no me acomodan? Y la verdad es que levantar ampulas de vez en cuando favorece al señor Vergara. Es la primera vez que hacemos esto, un anticipo de lo que va a ser este desplegado para el América, y ya verá lo que viene. De pocos dueños se habla como se ha hablado de Jorge Vergara. Pero para poder comprar las Chivas o cualquier otro equipo de fútbol se necesita dinero, muchísimo dinero. ¿Cómo es que Jorge hizo su fortuna? ¿Qué otros proyectos tiene en mente? ¿Cuánto cuesta equivocarse siendo Jorge Vergara? Eso lo veremos más adelante. Mi nombre es Jorge Vergara y les quiero dar la bienvenida en nombre de Omnituition de México. Al volver... Si vemos las escuelas son obsoletas porque los niños van a fuerzas, por ejemplo. Fue un golpe muy fuerte en mi casa. Jorge Vergara. Here's a special important message. 52MX está en internet. Entra a 52mx.tv. Puedes hacer 4 cosas: descargar programas, decirnos lo que piensas, recibir noticias de nuestra programación, suscribirte a los podcasts. Interactúa, conócenos y venos cuando quieras. Por 52mx.tv. En línea. Enjoy it. Jorge Vergara. Jorge Vergara, uno de los empresarios con mayor éxito en México, decide comprar las Chivas del Guadalajara. Pagó a cada uno de los socios $300,000 por cada acción que tuvieran. Se enfrentó con varias negativas, incluso la incertidumbre de la afición. En el año 2002, por fin Jorge Vergara se convierte oficialmente en el dueño de las Chivas. Contrató al alemán Hans Westerhoff como director técnico. Pues la intención es que él viene como director deportivo de fútbol a Chivas y le reporta desde el primer equipo hasta el último equipo de fuerzas básicas.
Y aunque no sabe mucho de fútbol, la fanaticada del equipo no puede quejarse. Llegó a la final en el torneo Clausura 2004, además de la calificación en la Copa Libertadores en 2005 y 2006. El primer equipo que llega a una final con Hans y después pasan muchas cosas por su manera de ser, por su manera de tomar decisiones en las que a lo mejor la opinión pública no las comparte. Seguro que ha mejorado, ¿no? Creo que Jorge ha llegado con muchas ideas muy revolucionarias, muy vanguardistas, muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados nosotros, los hombres de fútbol, a vivir, ¿no? Creo que la pasión está bien prendida, algo que no sucede hace muchos años. Y bueno, es lo que se trataba y creo que hemos logrado encender esa pasión con la manera de jugar del equipo y con la calidad del equipo. Es el único equipo en jugar solo con mexicanos, decisión que muchos, como el también polémico Hugo Sánchez, le aplauden. Como lo ha dicho, que dentro de muy poco va a ser la selección mexicana la base de Chivas, ¿no? Dentro de su filosofía de fútbol, encontramos como prioridad de Jorge apoyar sobre todo a las fuerzas básicas. Y bueno, Hans tiene una gran experiencia en esta parte, y aparte muchos resultados, pero una gran experiencia en generar fuerzas básicas. Ellos son los futuros ídolos de las Chivas. Chivas ha demostrado que en cualquier apuro están los jóvenes que tienen mucha hambre de trascender y de crecer, ¿no? Y eso se ha visto aquí en Guadalajara. La metodología empieza a crecer más, se empieza a consolidar, los entrenadores más capaces que empiezan a formar mejor a los jóvenes, a los niños. En el Mundial Sub-17, 4 de los jugadores clave de la selección mexicana salieron del Guadalajara. ¿Cómo olvidar que estos niños consiguieron traerse a México la Copa del Mundo? De aquí por parte de Chivas desde el principio nos mostraron esa fe en que se podía lograr lo que queríamos. Fogueas muy bien a los jóvenes porque los jóvenes pueden irse a otro tipo de fútbol como el europeo desde muy jóvenes. Jorge no nada más apoya a los jóvenes a través de las fuerzas básicas de las Chivas. En 1995 funda Educare, Escuela para el Éxito. ¿No has visto los de Educare? Si bien en todas las empresas de Vergara hay ganancias millonarias, esta será la excepción, puesto que su prioridad es la calidad educativa y no la cantidad de ingresos que pudiera obtener. Evidentemente estaba inconforme que la educación se tendría que manejar a través de represiones, a través de castigos, y además no les gustaba ir a la escuela, que era lo más grave. ¿Cómo lograr una institución, una escuela donde los chicos realmente disfrutaran el aprendizaje? Donde tuvieran que decirle al papá, papá, quiero ir a la escuela, no el papá, tienes que ir a la escuela. Educare surgió precisamente con esa iniciativa y surgió romper esquemas. La escuela se encuentra justo atrás de Verde Valle, lugar donde entrenan las Chivas. Educare es una fundación que es principalmente y es subsidiada por OmniLife desde un 50% de sus costos reales, es decir, desde que entra el padre de familia, ya el chico está becado. De este colegio, Jorge Vergara prácticamente no obtiene ingresos, pero eso no es lo importante. Educare es de sus más grandes orgullos. Con 86 maestros para 400 alumnos aproximadamente, que serían 3 alumnos por grupo, etcétera, etcétera, deberíamos cobrar por alumno alrededor de 12,900 pesos mensuales. Y llegan, señor Jorge, ¿sabes qué? Vamos a apoyar con una parte proporcional y es donde precisamente se busca el apoyo y la donación de OmniLife. Pues los chicos de Educare ya tuvieron una interesante visita al museo y una excitante travesía en barco. ¿De dónde nace la idea de fundar una escuela con estas características? Surge de la desilusión que Jorge vivió cuando era estudiante. Si vemos las escuelas son obsoletas porque los niños van a fuerzas, por ejemplo. Acabó preparatoria y ya no quiso estudiar. A ti te mandaban a la escuela y tú decías, yo, ¿para qué voy? Te decían, para que no seas un fracasado. Una vez te decía, pues, para que aprendas, te diviertas y tengas resultados en tu vida. El mensaje es totalmente equivocado. Nunca reprobó, no era de los primeros lugares, ni mucho menos, pero nunca tuve queja de él. Su padre obviamente no estaba de acuerdo. Fue un golpe muy fuerte en mi casa. Pero aceptó imponiéndole una mínima condición. Nada más nos dijo que él no quería estudiar ya, ni hacer ninguna carrera. Su papá le dijo, pues si no haces ninguna carrera, entonces vas a trabajar. Y fue cuando empezó a trabajar él. Podemos decir también que este fue el primer replanteamiento de lo establecido. Jorge no quiso continuar con lo que socialmente se le dictaba. La única propuesta que tenía en ese momento, hablamos de los años 70, era estudiar una licenciatura y terminar de empleado en alguna empresa. Pienso que lo que había era como
demasiado limitante para él, ¿no? Era como, bueno, es que en nuestros tiempos decidir carrera tenía que ver con o eras abogado, o eras médico, o eras contador. Ni de chiste había las alternativas que, bueno, hay hoy, por ejemplo, ¿no? El inicio del empresario fue bastante atropellado. Le iba muy bien como vendedor de bienes raíces, pero vendría un momento crítico quedando en bancarrota justo cuando acababa de casarse. ¿Cómo salir de este problema? Regresando. Un proyecto nuestro que nos adueñamos de él y le dimos vida, y después pues es duro regresar a la realidad. Muchas veces he dicho algo que no era lo correcto, no era lo adecuado, o simplemente no es lo que sucedió, y dices, bueno, me equivoqué y se acabó, ¿no? Jorge Vergara. Jorge Vergara se convierte en el nuevo dueño de las Chivas. En ese entonces, sus decisiones eran muy criticadas hasta por los aficionados del equipo. En el 2001, entra en el ámbito cultural. Decide apoyar el cine nacional y se convierte en productor ejecutivo, creando además Producciones Anhelo. Oye, ¿y eso de Charo qué? ¿Charo Lastra? Sí, ¿cómo Mira, es? Charo Lastra. Es una mezcla entre Charol Astral y el Charro Lastra. Suena chido, ¿no? Vergara siempre estuvo en contacto con el séptimo arte. Bueno, en mi familia hubo varios productores de cine, ¿no? Hubo un tío hermano de mi papá que era productor de cine, hubo un tío abuelo que era productor de cine, y que en sus tiempos, bueno, hicieron películas clásicas del cine mexicano. Recordando un poco las clases de civismo, la familia es factor importante en cómo se va a desarrollar el individuo. También tiene que ver, yo creo, con esta parte de sensibilidad artística que Jorge tiene. Vergara ha comentado que le hubiera gustado ser director de cine, pero que no tiene ni la paciencia ni el talento. Muy jóvenes teníamos oportunidad de ver buenos directores de cine y de platicar las películas en casa, ¿no? Creó Suave Records, una disquera pequeña, y aunque había buenas ideas para desarrollar, la piratería obligó a Vergara a cerrar Suave en el DF y llevársela a Guadalajara. Ahora es dirigida por su hijo Amaury. En la música fracasamos, no entendimos cómo era el cambio, no está fácil. El seguir explorando posibilidades, el cambio bestial que hay con la tecnología de la música. Entonces estamos ahorita viendo cómo demonios logramos meternos en la música. El apoyo hacia la música nace también de la marcada influencia que el padre de Jorge inculcó en sus hijos hacia las bellas artes. Yo me recuerdo cómo mi papá nos compartía su gusto por la música clásica, por ejemplo. Y entonces siempre teníamos un asiento en el teatro. Oye, está poca madre el poste, no mames, tú no te ves. Digo que de eso, perdón, que de eso se trata, ¿no? Y resultó que Vergara tiene una gran visión para los proyectos cinematográficos. Antes no veía la manera de yo venir a hacer una película en México con las condiciones que yo necesitaba. Y ahí sí fue hasta que conocí a Jorge que eso se dio. En 2001 se estrena la cinta Y tu mamá también, protagonizada por Gael García, Diego Luna y Maribel Verdú. Vergara fue el productor. Un proyecto nuestro que nos adueñamos de él y le dimos vida, y después pues es duro regresar a la realidad. En mi cuarto, güey. Traía los chones de florecitas. ¿Qué pasa? ¿Que te has tirado a su novia? Estamos en una locación donde solo llegas por lancha, en Oaxaca. Y a Maribel lo que le da pánico y se enojaba mucho, era en el viaje en la lancha, el que se fuera a acabar la gasolina y nos fuéramos a estrellar contra las rocas. A mí me da terror lo de las rocas, vámonos de aquí, por favor. Y di a Emma un coño que manden otra cosa rápida. Es que ya está bien, lo dije, quiero ir dos barcas. Esta cinta fue un gran éxito. Estuvo nominada en varias categorías de los festivales de cine más importantes, entre ellos el Oscar por Mejor Guión. Hay una honestidad y una inocencia también, que en esta película creo que se refleja mucho, cómo se piensan tantas cosas y cómo es tan vivo y cómo tan a flor de piel. Esto te puede hacer cambiar tu vida. Y pone la cámara así, digo, hasta el último momento jodiendo, hijo, con la cámara así, digo, es que se me moja, digo, pero es que me siento con ella ahí puesta, digo, ¿quieres que te dé un trapo para taparla? Era muy rico como burlarnos de los chavos, burlarnos de lo que te pasa, burlarnos de... ¿no? Y llevarlo al extremo. Este éxito daría confianza a Jorge para seguir invirtiendo en el séptimo arte, que como todos sabemos, no es precisamente rentable. En 2004, Vergara apoya una cinta llamada Crónicas, protagonizada por Damián Alcázar. La cinta ganó un premio en el Festival de Cartagena.
Ese mismo año, Vergara fue productor de la película El asesinato de Richard Nixon, pero ahora con actores de la talla de Sean Penn y Naomi Watts. Con esta película no pasó mucho que digamos. Para este 2007, Vergara hace mancuerna una vez más con Carlos Cuarón en la cinta Rudo y Cursi. Y para el 2008 está anunciada la cinta México 68. Sí, se trata sobre el movimiento estudiantil de esa época. Para poder solventar todos estos gastos, comprar las chivas y tener 3 aviones, se necesita mucho dinero. ¿Cómo le hizo Jorge Vergara para obtener todo esto? Él siempre fue muy bueno para la venta. Él siempre se dedicó sobre ese ramo de bienes raíces. Y una de los lugares que triunfó mucho fue en Manzanillo, cuando se desarrolló todo lo de las hadas. Él fue el gerente de allí de ventas. A los 17 años, Jorge Vergara decide trabajar con todas las responsabilidades que esto implicaba. Y ahí vino otro cambio importante porque dejé de depender económicamente 100% de la familia. Entró a Grupo Alfa, donde Vergara pudo desarrollarse plenamente. Y lo nombraron director del Bajío para las ventas de cazola. Pero México vivía uno de los peores momentos económicos. El peso mexicano se devaluó un 60%, causando la fuga de capitales nacionales y extranjeros. Debido a esta crítica situación, muchas personas perdieron su empleo. Entre ellos, Jorge Vergara. Tenía 26 años. Seguramente debe de haber habido un momento de estar sacudido, ¿no? Ahí aprendí una lección muy clara. Me fue muy bien, gané dinero. Fui parte de un grupo muy exitoso que luego fracasó. Y me caí con el grupo. O sea, me fui con el grupo y aprendí que los ciclos de la vida. Cuando es próspero y abundante, lograr cuidar y sembrar para poder tener prosperidad y abundancia siempre. Y en ese caso fui todo lo contrario. O sea, derrochaba todo lo que recibía. No ahorraba nada, me divertí, creí que iba a durar para toda la vida, ¿no? En la crisis del 81 se acabó todo. Me quedé sin empleo, me despidieron, creí que valía mucho y resultó que me despidieron. Ahí me di cuenta que no valía tanto. Y luego no encontraba trabajo, tocaba puertas y no encontraba trabajo. Jorge tenía que salir adelante de una u otra forma. La solución, créanme, no se le imaginan. Buenas tardes, el señor Jorge Vergara. Sí, él habla. Al volver... Mire, una pregunta, le quiero hacer una consulta. Dime. Bueno, pues él llega al negocio porque estaba ya totalmente quebrado y se acababa de casar. Estaba en una situación económica muy apretada, con muchos problemas. Mi niñez fue muy poca niñez. Jorge Vergara. Jorge Vergara crea Anhelo Producciones y Suave Records para apoyar el cine y la música. Con esta última no le fue tan bien, por lo menos en el DF, y es que a causa de la piratería tuvo que cerrar, reabriendo en Guadalajara, ahora bajo el mando de su hijo. En el cine acertó con la cinta Y tu mamá también. De noche. Perdón, cabrón. Si algo hay que aplaudirle a Jorge es su capacidad de aprendizaje. Cuando ha estado en momentos críticos se detiene, analiza y aprende para no volver a caer. Mi niñez fue muy poca niñez. Trabajé desde muy niño. Empecé a trabajar desde los 9 años. Y trabajé por gusto, no por necesidad, porque no tenía necesidad de trabajar. Pero existiendo juegos, amigos, juguetes, ¿a qué niño de 9 años se le ocurre trabajar? Porque era muy introvertido y no tenía muchas relaciones con amigos y me gustaba aprender mucho. Entonces, en un lugar donde tenía posibilidades de aprender todos los días algo diferente era en el trabajo. Empecé de office boy en una fábrica de válvulas y conexiones aquí en Guadalajara. Al inicio de su carrera, el ahora empresario no la pasó tan bien que digamos. Vergara experimentó de todo. Se dice que fue mecánico, vendedor de coches, traductor de textos. Cuando Grupo Alfa quiebra en el 81, fue despedido y decide comenzar su propio negocio. Bueno, pues él llega al negocio porque estaba ya totalmente quebrado y se acababa de casar. Estaba en una situación económica muy apretada, con muchos problemas. Se vuelve independiente, cocinando y vendiendo carnitas a comercios establecidos de tortas ahogadas. A Jorge siempre le ha interesado la parte gastronómica, ¿no? Y el tener un restaurante. Así fue. Jorge Vergara, uno de los personajes más influyentes del país, vendía carnitas como cualquier mexicano. Poco tiempo después tendría un restaurante de comida italiana. Cometí muchos errores. Uno, tratar de abarcar mucho. Tenía carnitas, una pollería y un restaurante italiano. En aquel entonces yo hacía todo.
Además de eso, comía de la patada. Carne de puerco, manteca, luego pollo y luego pasta. O sea, era totalmente contra lo que el cuerpo debe recibir. Por supuesto, no descansaba nunca. Me acuerdo que el único día que descansé fue el día que mi papá murió. No había capital, entonces me empezó a llevar el tren. Empiezas una cadena de que los errores te empiezan a alcanzar. Sentía además algo de remordimiento, ya que pensaba que enfermaba a la gente por venderles carne de cerdo. En 1986, cuando Vergara tenía 31 años, su negocio de comida quebró. Buscaba caminitos, fracasaba. Y la palabra fracaso no me gusta porque no creo mucho en ella, simplemente me equivocaba. Y vas generando las oportunidades tú mismo. Yo no creo que sea que me cayó de la suerte o empezó, o algo, un rayo me partió, dije voy a empezar OmniLife y apareció La Roca, sangraba OmniPlus, no, para nada, fue todo un proceso. Bueno, no soy Indiana Jones, soy Jorge Vergara, ¿en qué te puedo ayudar? No estoy ocupado. 3 sobres de OmniPlus, 1 de fibra, 3 veces al día. Gracias. Hasta luego. Trabajaba de 4 de la mañana a 12 de la noche, trabajaba muchísimo y por supuesto no me iba tan bien como debería de irme. Me engordo, me enfermo, empiezo a buscar opciones de cómo estar sano y delgado. Por primera vez, se encontraba inmerso en un conflicto económico que había que resolver lo más pronto posible. No tenía la solvencia económica que representa el vivir con tus papás. Pero conozcamos más a fondo la historia de Jorge Vergara. El día que yo me regresaba a México, ese día ya no me dejaban subir en el avión, entonces me iba con todas mis otras 2 hijas, porque Jorge es el costero. Nos íbamos en tren y ya a la hora de salir a la estación me tuve que quedar. Fue cuando ya me fui al hospital en lugar al tren que había entonces de Guadalajara a México. Su familia era de lo más normal, papá, mamá, hermanas y mucha felicidad. Según vemos al empresario en la actualidad, podríamos llegar a imaginar a un Jorge extrovertido, amiguero, líder. Sin embargo, siempre fue todo lo contrario. Era muy quieto, muy reservado. Nunca dio guerra ni fue llorón. Pero siempre ha gozado de un carácter determinante. No me cuadro tan fácil con la autoridad, pero porque ya aprendí que haciéndolo de esa manera no caminan las cosas ni cambias nada. Te formas muchos enemigos y al final de cuentas no hay resultados. Ha dicho en diferentes ocasiones que no le tiene miedo a nada. No siente miedo al romper las reglas cuando él está convencido de que lo que hace es transparente, honesto y con el único afán de ayudar a la gente. Esto se convirtió en su motor, en su mantra. Una vez yo regresé de la escuela preguntando qué eran las herencias, porque un amigo había heredado mucho dinero a su papá. Entonces yo le pregunté a mi papá qué son las herencias, me dicen algo que tú nunca vas a tener. El dinero que yo gane lo vamos a gastar en estudiar y en viajar y en aprender. Así es que cuando yo termine, pues lo que hayas aprendido y hayas viajado lo que te va a servir en la vida. De ahí me quedó la lección muy clara que era lo que aprendí era lo que me iba a servir en la vida y eso fue lo que he buscado toda mi vida. Yo aprendí algo hace mucho tiempo de una gente que creo que era muy sabia y me enseñó algo que ahorrara siempre el 10% de lo que ganara. Y precisamente buscando nuevos horizontes y luego de quebrar en sus negocios de comida, Jorge se arriesga una vez más y se vuelve parte de Herbalife, una empresa multinivel que vende productos para el control de peso, nutrición y cuidado personal. Y ahí fue donde yo creo que descubrió lo de el multinivel, que Herbalife entonces lo hacía. Él empieza como distribuidor independiente de esta empresa. Dejé todo, se lo di a mi hermano, le dije te regalo todo, ahí nos vemos. Yo me dediqué a ponerme sano y a tratar de empezar a crecer independiente. Y empieza a ser muy exitoso. En Herbalife, Vergara aprendió perfectamente el funcionamiento de las ventas multinivel. Siendo el principal distribuidor, se iría a vivir a Francia por un tiempo para hacer crecer la marca. Sin embargo, hubo una situación que lo decepcionó por completo, lo que ocasionaría su salida de la empresa. Además, Jorge Vergara nos dice cuál es la clave para llegar a ser una persona exitosa. Mis papeles y mi botella que estaban aquí. Al volver, se lo robaron. Te equivocas en una y se te va todo. No crean, a mí me ha costado mucho aprender por no ir a la universidad. De que crea pique, crea. Es obvio que Jorge con los desplegados de repente nos deja a los rivales medios enchiladillos, ¿no? Esa es la realidad. Jorge Vergara. Jorge Vergara comenzó a trabajar en Grupo Alfa como vendedor de bienes raíces. Y aunque todo iba bien,
Vino la crisis económica del 81 y fue despedido. Buscando independencia decidió vender carnitas, pero el negocio se vino abajo. Vergara tenía problemas. Se acababa de casar y su economía peligraba. Herbalife llegó a su vida. Jorge ingresa a Herbalife convirtiéndose en uno de los distribuidores más importantes de Latinoamérica. Empieza a crecer mucho. Tan exitoso que llega a ser el distribuidor más importante del país para esta compañía. Fue de los mejores vendedores de Herbalife inmediatamente. Se fue a abrir Francia y también todavía estaba bastante joven. Fue cuando él empezó a ver todo lo de multinivel, que de ahí aprendió. En 1991, después de haber regresado de Francia, se convierte en el vendedor líder de Herbalife, ahora en Estados Unidos, y propone al dueño de la compañía hacer diferentes productos para que el mercado latino se identificara aún más con la marca. Yo a Mark le propuse dos cosas. Uno, que me diera la oportunidad de abrir México y Latinoamérica para esa compañía, y dos, que pusiera este producto en la línea de productos de ellos. Y en las dos cosas me dijo que estaba loco. Este producto es un multivitamínico para beber, ya que Jorge no estaba de acuerdo en tomar píldoras para estar sano. Yo le hablaba de decir, oye, ¿cómo logramos que la gente coma todos los días? ¿Cómo cubra sus necesidades? Entonces me dijo, no, estás loco, eso no funciona. Entonces ahí me cayó el 20 que él ya había perdido totalmente la visión, la gran visión por la que empezó lo que hizo. La muestra es que se murió de una sobredosis de droga, ¿no? Entonces fue contradictorio a todo lo que él vivió su vida a través de la salud. Ante la negativa, decide emprender su propio negocio. Ahí me cayó el 20 que dije, aquí no voy a caminar más, o sea, no voy a progresar más, ni voy a lograr lo que me propuse cuando empecé. Y fue cuando me salí y empecé Omni. Pero ¿para qué arriesgarse creando una empresa propia si Jorge era un verdadero éxito en Herbalife? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Jorge Vergara y les quiero dar la bienvenida en nombre de Omnitrition de México. Jorge decide ir más allá, aprovechando lo aprendido en Herbalife, adaptándolo al mercado latino, que estaba un tanto desaprovechado. Vergara tenía 36 años. Todo eso me sirve para aprender y decir un día, oye, pues voy a empezar lo propio. Ya estoy listo para empezar lo propio. Y sobre todo tiene mucha confianza en lo que hace. Creo que eso es fundamental, por eso tienes éxito, ¿no? Aunque no lo admite abiertamente, Jorge Vergara es todo un workaholic. Para él no hay más placer que trabajar. Es muy emocionante trabajar, es muy padre trabajar, es muy apasionante. Si haces lo que te gusta hacer, no te cuesta trabajo, al revés. Entonces sí que está cañón el resultado porque te divierte hacer lo que haces. Le voy a decir algo al señor Jorge. Mire, en los cielos hay angelitos, en los árboles hay pajaritos y en la tierra hay papacitos. Además de que trabaja mucho, porque hay que meterle muchas horas de trabajo, tiene una cabeza privilegiada. Está unos años adelantado de mucha gente y eso le ha dado la oportunidad de adelantarse a muchas otras empresas o a muchas otras compañías. En la actualidad, OmniLife se encuentra entre las 200 empresas más poderosas de México. O sea, es una empresa muy rentable, con gran prestigio y con un futuro promisorio. En los primeros 3 meses hemos roto varios récords, no nomás de México, sino inclusive de la misma compañía en Estados Unidos. En un inicio se llamaba Omnitrition de México y comenzó en 1991 con $10,000 prestados, 6 distribuidores, 3 empleados y un solo producto a la venta. Tiene este poder de transmitir algo que despierta algo, que jamás podría convencer de algo de lo que él no está convencido. Bueno, creo que ni lo intentaría. La clave del éxito, según Jorge Vergara, es... Yo creo que la creatividad y la imaginación es la base de lo que yo considero que cualquier persona necesita para tener éxito. Creo que un problema en la educación es que aplastamos, pavimentamos la creatividad, porque para resolver problemas en la vida necesitas creatividad. Obviamente para desarrollar ideas necesitas creatividad. Por supuesto, para tener éxito y disfrutarlo necesitas creatividad. 5,000 por la corbata, Kinda. Ya los da Sebastián, ¿quién más? A ver, 15,000 allá atrás, a la 1, a las 2 y a las 3 para el grupo de Sol, la corbata. Todos tenemos lo mismo. La diferencia es que yo sí creo que lo tengo y lo uso. Es para mí la diferencia. El punto es soñar despierto hasta lograr los objetivos establecidos. Algo que hago mucho en mi vida es visualizar lo que quiero. Te puedo decir que yo visualicé OmniLife a los 22 años. No se llamaba OmniLife y ni me imaginaba que iba a suceder así, pero sabía que iba a lograr transformar la vida de muchos, que mucha gente tuviera casa, que cubriera sus necesidades, y eso lo visualizaba despierto constantemente. Lo mismo fue con Chivas, empecé a visualizar cómo estaba la estructura y cómo podía lograr el objetivo, y así empecé.
Jorge es un tanto impulsivo. En ocasiones ha hecho negocios en los que ha perdido fuertes cantidades de dinero. Te equivocas en una y se te va todo. No crean, a mí me ha costado mucho aprender por no ir a la universidad. Creo que he pagado la universidad más cara del mundo, ¿no? O sea, me ha costado mucho dinero aprender los errores y he perdido mucho dinero. Todo el mundo cree que todo es ganar y no es cierto. Pierdes dinero. El momento más crítico fue justo el año pasado. Hubo una situación muy difícil de rebasar, muy grave y además donde obviamente ya no soy yo solo. Yo respondo por más de 3 millones de gentes, o más 3.800.000 millones de gentes y sus familias que viven y dependen y obviamente se han transformado su vida a través de OmniLife. Te puedo decir que duré un mes prácticamente sin dormir por esta situación. Jorge se vio amenazado por una persona bastante cercana a él. Un distribuidor que trató de chantajearnos y de amenazarnos con destrozar, hablando mal de OmniLife, mentiras de OmniLife, sino a cambio de un dinero, ¿no? Entonces había una parte moral de amistad donde te sientes traicionado, había la otra parte de cómo manejarlo para poder solucionarlo, y dos, la parte más difícil, tomar la decisión de ir a la ley y usar la ley para poder castigar, ¿no? Y es la parte más difícil. Y ver una gente con la que tuviste una relación y querías en la cárcel no es nada sencillo. Afortunadamente para él todo se resolvió a favor de OmniLife, empresa que genera ventas anuales mayores a $1,000 millones, mismos que reinvierte entre sus empresas. El dinero se convierte en esta gran herramienta para crear y compartir. La idea es, creo que compartiendo con todo el mundo podemos verdaderamente transformar México y después el mundo. Para darnos una idea más clara de lo que hablamos, puede darse el lujo de contratar a Sofía Vergara, Mariah Carey o Shakira para amenizar los eventos que suele hacer para sus distribuidores. O sea, Vergara hace gala de la perfecta ejecución del principio capitalista. No es posible ganar sin inversión. Él, antes de pensar en el dinero, piensa en hacer bien las cosas y sabe que inmediatamente después viene el dinero, ¿no? Yo creo que muchas veces los empresarios pensamos es primero el dinero y después hacer bien las cosas. Primero cuánto ganamos y después creo que es al revés. Jorge se ha sabido rodear de las personas indicadas para poder sacar adelante todos los negocios que maneja, incluso en aquellos donde no tiene mucha experiencia, como en el fútbol. No hay límites, los límites es uno mismo. Hasta dónde quieres llegar, hasta ahí es donde tú te pones tus límites. Vergara causa controversia al quitar todas las marcas patrocinadoras de la camiseta del equipo. Hace algunas declaraciones que incomodan a muchos y lanza desplegados tocando fibras sensibles de algunas instituciones. Las Chivas que se queden en México, este fútbol es americano, no es mexicano. ¡Vamos! Al volver... Pues sí, Jorge se equivocó en la forma a veces de elegir a los directores técnicos. Pero por otro lado, mucha gente le movió el tapete, o sea, ¿cómo se atreve? Jorge Vergara. OmniLife, empresa de Jorge Vergara, se convierte en una de las más exitosas de México. Genera ventas anuales de más de $1,000 millones, dando empleo a casi 4 millones de personas en varios países. En 2006, de manera sorpresiva, el empresario fue chantajeado por uno de sus allegados. Esto casi termina con el sueño de Jorge. Vergara salió avante. Por otro lado, algunos comentan que Vergara es una persona difícil para trabajar. Sin embargo, otros aseguran que solo hay que estar en la misma frecuencia. Difícil no, es mucho más fácil de lo que se percibe. Ya tengo que trabajar la paciencia, la tolerancia. Sabiendo cómo le gusta el trabajar, siendo directos, claros, innovadores. Era muy intolerante, ahora soy medio intolerante, tengo que llegar a ser totalmente tolerante con la gente. Es fácil sabiendo la filosofía que tiene. Me gusta que logremos lo que yo quiero lograr y me desespera, y es algo que tengo que trabajar mucho, el que la gente lo haga a su manera. Es donde a veces te disgusta, que tú crees que debe ser a tu manera. Bueno. Buenas tardes, el señor Jorge Vergara. Sí, él habla. Mire, una pregunta, le quiero hacer una consulta. Dime. Además, muestra un lado que probablemente otros empresarios de su nivel no consideren: el contacto directo en todo momento con su gente. Mire, mi papá empezó a consumir estos productos hace mes y medio. Cualquier persona que esté en la cadena puede platicar con él directamente cualquier inquietud. Eso creo que genera un acercamiento y una confianza muy importante. Jorge es sin duda uno de los mexicanos más admirados y respetados por todo lo que ha logrado hacer en estos años, tanto con su empresa así como el apoyo hacia el cine, la música y su especial interés para apoyar la juventud. Pero ¿a quién admira el exitoso empresario? En la política, a Calderón, por ejemplo, ¿no? Una gente que llega con una firmeza que hacía falta y que verdaderamente de la nada aparece, gana y ahora está muy firme. Así como a Carlos Slim, el tercer hombre más rico del mundo. Su gran habilidad que tiene para crecer, para multiplicar. No me importa de dónde viene, lo que hizo, no tengo la menor idea cómo lo obtuvo, no puedo juzgar si es bien o mal. Lo único que sé es que tiene una gran habilidad
para multiplicar y para crecer lo que le fue dado, ¿no? Y eso es creo que algo que hay que reconocer y hay que aprender de él. Y toma con gran filosofía tener enemigos. De hecho, también aprende de ellos. Su mayor virtud, yo creo que la persistencia para estar fregándose. Es muy constante. Y siendo fiel a sus creencias, el principal competidor de Vergara es él mismo. No busco el reconocimiento externo. Si te comparas, si me comparo con Slim, soy un pordiosero. Si me comparo con el pordiosero, soy Carlos Slim. Entonces no soy ni uno ni el otro. Y entender que estos juicios externos nos van transformando la vida de manera equivocada. Una constante de Jorge es buscar siempre nuevos horizontes, nuevos retos que superar, al costo que sea. Y hablando de retos, el empresario dueño de las Chivas decidió arriesgarse y quitar todas las marcas que patrocinaban al equipo. Jorge es un experto en mercadotecnia. Bueno, pues de alguna forma la camiseta de Chivas estaba muy prostituida, me refiero a que tenía mucha publicidad por todos lados, ¿no? Hasta en los shorts teníamos acá atrás. Yo veo como que es limpiar un poquito lo anterior, el alma del club, darle un giro nuevo, ¿no? Creo que sí ha sido un parteaguas de cómo manejar un equipo de fútbol en México. Las Chivas que se queden en México, este fútbol es americano, no es mexicano. No, las Chivas no. Esto es el territorio del Galaxy. Lo siento, pero así es. Poco tiempo después, Vergara iría por más. Con el afán de hacer la marca Chivas, compró un equipo en Estados Unidos por $5 millones. Así nace Chivas USA. Hay hinchas de Chivas por todo Estados Unidos. Siempre que veo los partidos de Chivas, siempre está el estadio allá. A los aficionados que están allá es su opción para ver fútbol con la misma filosofía de Chivas México. El fútbol es parte de un negocio, es espectáculo, es negocio y hay un mercado importante en Estados Unidos que se puede explotar. Ha sido muy bien aceptado y que tiene un futuro grandísimo. En marzo de 2003, Vergara se hace socio mayoritario del Deportivo Saprissa, uno de los clubes más populares de Costa Rica, y tal como sucedió con Chivas, solo está integrado por jugadores ticos. Hay mucha comunión en la filosofía que tenía Saprissa o que tiene Saprissa para lograr los objetivos. Es el equipo equivalente a Chivas en Costa Rica. Y como si Vergara tuviera el don especial, el Saprissa fue campeón en 2003-2004, además de obtener la Copa CONCACAF y de terminar en tercer lugar en el Mundial de Clubes 2005 celebrado en Japón. En toda América se está haciendo muy vergarista el fútbol, por así decirlo de alguna forma, ¿no? ¿Acaso Vergara es el rey Midas del fútbol? Si no lo es, la verdad es que ha tomado decisiones polémicas, pero que a la larga le han funcionado. Muchas veces he dicho algo que no era lo correcto, no era lo adecuado, simplemente no es lo que sucedió y dices, bueno, me equivoqué y se acabó, ¿no? Pues sí, Jorge se equivocó en la forma de, a veces, de elegir a los directores técnicos, la forma de relacionarse él con los mismos jugadores, la forma de relacionarse él muchas veces con los medios, ¿no? Y ser la cara visible de las Chivas. Pero lo que no me equivoco es en la actitud, y esa actitud es la que me hace ganar a final de cuentas. Y después de haber obtenido el campeonato número 11 del club, ahora sí ya nadie puede quejarse de sus decisiones, por muy aventuradas que estas parezcan. ¿Estaba nervioso? El hecho de afirmar que vamos a ser campeones y me tachan de que soy muy bocón. Se hablaba de 5 años y bueno, se puede dar prácticamente en el primer año y meses el famoso título, señor. Pues me siento muy bien, la verdad es que es muy emocionante lograr los objetivos antes de lo propuesto. Para mí no es más que comprometerse con un objetivo que tú tienes, conmigo mismo. A la gente le da miedo, le da mucho miedo que tú afirmes eso. Le da miedo ajeno como te da vergüenza ajena. Bueno, Guadalajara sigue siendo protagonista en todos los torneos. No podemos dejar de lado los famosísimos desplegados. Sí, aquellos mensajes que Vergara mandaba a sus contrincantes y que tocaron fibras sensibles de algunas instituciones. De que crea pique, crea. Es obvio que Jorge con los desplegados de repente nos deja a los rivales medios enchiladillos, ¿no? Esa es la realidad. Así es su postura, ¿verdad? Muy retadora. Es bueno, ¿no? Esta polémica para motivar más el partido, que se hable más de ese partido. Pero por otro lado, mucha gente le movió el tapete, o sea, ¿cómo se atreve? Como hemos visto, la historia de Jorge Vergara es de éxito. Hasta el momento no ha tenido límites. Sin embargo, se mantiene consciente de que tiene que seguir trabajando y creando para que su emporio no se venga abajo. Quiero saber hasta dónde va a llegar y me gustaría adivinarlo también. Mi herencia es lo mismo, es
El hecho de enseñar a aprender y aprender a enseñar es lo que yo trato de hacer con los distribuidores, con los jugadores, con la gente que está alrededor mío, que el principio es constante. Si tú estás aprendiendo, puedes enseñar a aprender lo que tú has aprendido y se vuelve un círculo virtuoso porque aprendes de todo mundo y enseñas a todo mundo. Yo me he sentido pues una mujer muy orgullosa de ver la capacidad que tiene. Dueño de una empresa multidesarrollo, empresario, emprendedor e innovador en los negocios mexicanos y sobre todo, un hombre comprometido y consciente de la importancia cultural y simbólica de las emblemáticas Chivas de Guadalajara, Jorge Vergara aborda los negocios de la misma forma en la que ha enfrentado la vida desde sus orígenes, con pasión. Cuando el ego llega, te aniquila, se acabó todo lo bonito que tienes. El éxito sabe como agua pura, al tiempo, como está el tiempo. Te agradezco muchísimo dar tanto amor, tanta comprensión. Eres una gran persona, tienes un gran corazón y sobre todo eres triunfador y ganador. Como aficionado Chiva, te agradezco muchísimo el que hayas montado un equipo de este tamaño. Me permitió cumplir mi sueño de formar parte de Chivas. Nos sentimos muy agradecidos por el apoyo. Te mando un abrazo afectuoso. Me siento muy agradecida de tener el privilegio y la oportunidad de que seamos compañeros de vida. Pues me decían los chavos que no se dejen llevar por lo que los adultos piensen, que sigan su instinto, que no les va a fallar, que aunque se trompiecen, lo sigan intentando.